Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Busquen sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 8. Mientras tanto, jóvenes, cambien los slides, por favor. Romanos, capítulo 8. Es un texto, un pasaje, un par de versículos bien conocidos. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Esta mañana voy a hacer algo inusual para mí, en el sentido de que usualmente mis temas son expositivos y hoy día va a ser temático. Sí. Pero no se preocupe, en la noche va a ser expositivo, entonces no se preocupe. Pero mi tema esta mañana va a ser temático, significando que no voy a tomar un pasaje y explicar el pasaje y aplicar el pasaje, sino que hoy día va a ser un tema y vamos a mirar a través de las escrituras, por decir en su totalidad, para ver qué dicen las escrituras sobre ese tema. En segundo lugar, voy a usar PowerPoint, que no es costumbre para mí, por lo menos domingo por la mañana, porque es un tiempo para exponer la palabra. Pero la verdad de las cosas, aún en lo que hemos escuchado en los anuncios de esta mañana, hermanos, nosotros estamos viviendo la vida. ¿Quién aquí está viviendo la vida? Todos, espero que, porque no veo ningún difunto aquí, ¿cierto? Entonces, todos nosotros estamos viviendo la vida y cosas suceden en la vida. Escuchamos, por ejemplo, ayer de repente recibo un mensaje de la hermana Fanny. La hermana Fanny está interna en el hospital, tiene un problema del pulso, o sea, estaba bajo el pulso. Ella fue al hospital. La hermana Mecho, acabamos de escuchar, desarrolló un cáncer de la piel. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una llamada no deseada a la madrugada en su vida? Amén. ¿Cuántos de nosotros ha recibido algún diagnóstico de un médico que no le ha agradado? Levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros, pensando que iba a ser un día regular, y sale de su casa y tiene un accidente de vehículo? Levanta la mano. La verdad de las cosas es que nosotros no tenemos control sobre nuestras propias vidas. Nos gusta estar en control de todo. De manera especial hoy en día. Hay una aplicación para todo. Yo tengo que ir a tal lugar, voy a ver cuál es el mejor camino para coger, para evitar tráfico. Voy a ir a un viaje en el extranjero. Bueno, voy a buscar a todos los lugares donde yo voy a ir. Y voy a ver qué dice la gente acerca de esos lugares. Y voy a mirar fotos de esos lugares. Hermanos, ¿cómo vivimos en los años 80? Yo no entiendo. Hoy en día tenemos que saber todo de antemano. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque nos gusta estar en control. Pero la verdad de las cosas es que no estamos en control. Hacemos nuestras propias burbujas de control en nuestras vidas. Y muy fácilmente, y se explota la burbuja, burbuja. Se explota porque la realidad lo explota. Porque la realidad de las cosas es que no tenemos control.
Y eso no hay problema. Porque ¿quién tiene control? El Señor. Qué bueno que nosotros no tenemos control. Imagine el daño que haríamos. Y mire el daño que el hombre hace creyendo que tiene control. Imagínese si tuviera control el hombre entonces. Pero lo bueno y lo agradable y lo alentador es que aunque nosotros no estamos en control, el Señor sí está en control. Y esa idea de que el Señor está en control se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano. No hay nadie que puede controlar a Dios. Y Dios no depende de nadie. Dios es autosuficiente. Él no necesita de nadie y Él puede hacer todo. Y en su soberanía, el Señor gobierna la vida de nosotros. Ese gobernar de parte de Dios, ese ejercicio de la soberanía de Dios, de ese atributo de Dios, se llama la providencia de Dios. Esta mañana quiero hablar de la providencia de Dios. Los hermanos que estuvieron en el campamento van a escucharlo de nuevo. Y a los hermanos que estuvieron en el campamento, después les voy a dar una prueba entonces, porque lo están escuchando por segunda vez. No, es un chiste. Pueden reír. Pero lo voy a dar de nuevo, porque es bueno escucharlo de nuevo. Y en segundo lugar, muchos aquí no estuvieron en el campamento. Y la verdad de las cosas es que la providencia de Dios, entender lo que es la providencia de Dios, nos ayuda a vivir vidas de fe. Porque no es una fe ciega, no es una fe que no tiene dirección, que no está depositada en alguien confiable. Es una fe informada. Amén. Entonces quiero en esta mañana hablar de la doctrina de la providencia de Dios. Y esa doctrina y esta enseñanza que le voy a dar esta mañana nos ayuda a entender un poquito mejor de por qué pasan y para qué pasan las cosas en la vida. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, gracias Señor por esta mañana, por su amor, por su misericordia. Gracias Señor por la bendición de estar reunidos una vez más en su día para adorar a su nombre, Señor. Y pedimos Señor que me dé sabiduría para poder enseñar lo que usted me ha enseñado, Señor. Y pido, Señor, que me dé dominio sobre el idioma, precisión en mis palabras, claridad en mi comunicación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a aprender lo que es la providencia de Dios. Es un tema central en la Biblia. O sea, el hecho que Dios está en control es central en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y el personaje central de la Biblia no es el hombre, es el Señor. La Biblia no es la historia del hombre, la Biblia es la historia de Dios. Y lo que Dios ha hecho al hacer el hombre, en el hombre y con el hombre y a través del hombre. Pero el personaje central en la Biblia es el Señor. Y el Señor es el protagonista central. Él es el actor, el que está a accionar. Es el actor central de la Biblia. No es un espectador que está al margen mirando lo que está pasando. No, Él está dirigiendo lo que está pasando. Pero es una palabra que nosotros poco usamos. Amén. Decimos, bueno, que tenga buena suerte, que tenga buena fortuna. Quizás la suerte te ayuda, ojalá que sea. No hay ojalá, no hay suerte, no hay fortuna. Solo hay Dios. ¿Ok? Y entonces la providencia de Dios, y vamos a entrar en más detalle en lo que es la providencia de Dios, es una palabra que poco usamos, pero deberíamos usar. Mira, eso es providencial
que el pastor habló de la fe esta mañana. ¿Qué estoy haciendo? Reconociendo que el Señor está detrás de todo. Amén. Entonces vamos a contestar, hermano Natanael, ¿cuántas preguntas? 750 preguntas. No, 3 preguntas. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Cómo es que el Señor gobierna la creación? ¿Y por qué es importante la providencia de Dios para el creyente? Porque todo esto va a ser muy teológico, muy elevado y todo eso, pero tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. Es importante entenderlo. ¿Qué es la providencia de Dios? Una definición. Vamos a leerlo con cuidado. Si encuentro ahí está. Es la manera como Dios ejerce su soberanía en la historia y en la vida de los hombres para su gloria y para el bien de los hombres. Entonces, el Señor, que es omnipotente, autosuficiente, que nadie lo puede limitar, Él está trabajando en lo que es la historia, pero no solamente en la historia, sino en la vida de cada uno de nosotros. Y Él va gobernando y trabajando en nuestra vida para su gloria y para el bien de su creación, para el bien de los hombres. Ahora voy a dar una definición más detallada. Y esto viene de un documento que se llama el Credo Ortodoxo de 1679. ¿Qué es el Credo Ortodoxo de 1679? Era un estado de fe, ¿sí? ¿Un estado de fe? Estatuto de fe, gracias. En portugués es estado. Unos estatutos de fe de los bautistas generales en Inglaterra en esos tiempos. ¿Quiénes eran los bautistas generales? Nosotros, vamos a decir, somos bautistas generales. Creemos que Cristo murió por todos de manera general y no para un grupo específico, no de manera particular. Hay los bautistas generales, arminianos como nosotros, y hay los bautistas particulares, que son los calvinistas, los bautistas calvinistas. Y entonces, este estatuto de fe alinea en mucho sentido con la doctrina de nosotros. Una doctrina, por decir, históricamente hablando, arminiana y bautista. Voy a leerlo con cuidado. El Dios Todopoderoso que creó todas las cosas y le dio su existencia por su infinito y poder, ese Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, según el consejo de su propia buena voluntad y placer, para su propia gloria y el bien de sus criaturas. Es largo, hay mucho contenido aquí, pero la idea es lo siguiente. El Dios Todopoderoso hizo todo. Y también Él dio su existencia a todo, Él sostiene a todo, Él dirige a todo, Él dispone a todo y Él gobierna a todo. No hay nada fuera del alcance del control del Señor. Desde la más grande hasta las más pequeñas, sea creación como gatos y perros y ríos y aves, hasta los hombres. El Señor está gobernando, dando su existencia. ¿Según qué? ¿De acuerdo a qué? Su propia buena voluntad y placer, a fin de su propia gloria y el bien de sus criaturas. ¿Están conmigo? ¿Amén? Ok. Dígalo de memoria entonces. No. Es detallado y vamos entonces a sacar en concepto lo que está aquí. ¿Quién? El Señor. El actor detrás de la providencia es el Señor. ¿Qué está haciendo? Él creó, Él sostiene, Él dirige, Él dispone y gobierna a la creación.
¿Cómo? En su poder y sabiduría, según su buena voluntad y placer. ¿Para qué? Su gloria y el bien de sus criaturas. Eso es la idea. El Señor creó, sostiene, dirige, dispone, gobierna la creación en su poder y sabiduría, según su buena voluntad y placer, a fin de su gloria y el bien de sus criaturas. Hermanos, cuando cosas pasan en nuestra vida, y no son cosas que, y vamos a ver después, necesariamente que el Señor causa en nuestra vida, sino que Él permita en nuestra vida. Tenemos que entender, al final, es para su gloria y el bien de su creación. Y eso requiere fe. Porque en el medio de las cosas, muchas veces no entendemos el por qué. Y no entendemos el para qué. Pero si vivimos una vida de fe, podemos entonces descansar. Hermana Betty, ¿puedo compartir el testimonio que usted dio ayer acerca del hermano Juan en el hospital y el consejo del pastor? ¿Cuántos recuerdan cuando el hermano Juan estuvo muy enfermo hace como 3 años atrás, por ahí? Él estuvo en el intensivo casi un mes. Un mes. Durante el tiempo de acción de gracias fue, yo recuerdo, el tiempo de Thanksgiving. En esa altura. Hermano Juan, ¿dónde está el hermano Juan? Ahí está. Todavía dando patadas y corriendo y pintando. El hermano Juan estuvo a punto de morir hace 3, 4 años atrás. En el intensivo un mes. Y la hermana Betty estaba muy afligida. Sí, una enfermedad del sistema inmunológico y del cerebro, muy, muy raro. Y entonces el pastor fue a visitar a la hermana Betty en el hospital, el hermano Juan también, por supuesto. Y ella estaba muy afligida y el pastor le dijo a la hermana Betty, hermana, suéltelo. O sea, básicamente no lucha con Dios. Es la idea, la implicación. No lucha con el Señor. Y la hermana Betty, como decía ayer, ella dijo, eso le ayudó a ella a entender que si el Señor quería llevarlo, ¿quién era ella para oponerse al Señor? Y si el Señor lo hubiera llevado, hubiera sido para su gloria y para el bien de su creación. El bien de Juan, claro, Juan iba en coche, por decir, ¿cierto? Al cielo. Literalmente en coche, por eso. Y para el bien de la hermana Betty. Y no sabemos de qué manera el Señor hubiera usado eso. Ese fallecimiento. ¿Qué quiero decir? En el medio de la situación es difícil ver el por qué y el para qué. Pero si tenemos fe, y fe en el que es sabio y bueno, podemos descansar. Entre dicho y hecho, mucho trecho. Amén. Evidencia bíblica para la providencia de Dios. El versículo que acabamos de leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Los que han creído en el Señor Jesucristo. Si usted no ha creído en Cristo, para mí dice entonces que no ama a Dios, porque el Padre envió al Hijo a la tierra para que todo aquel que cree en el Hijo no muriera, sino tuviera vida eterna. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Hay algo que se excluye de todas? No.
¿Todo está incluido en todos o todas? Sí. Todas las cosas. Piense en todas las cosas que han pasado en su vida y que está pasando en este momento. Cosas buenas y cosas malas, humanamente hablando. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la prueba que usted ha pasado con ese cáncer de la piel, ayuda bien. Para su gloria. Todas las cosas les ayudan a bien. Significa que ayudan a los que aman a Dios. Mira la palabra les. Ahora me estoy fijando en esto. No es que ayuda a cualquier otra persona. Es para su propio bien. Amén. Todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué propósito nosotros somos llamados? Según el versículo 29, siguiente versículo, para ser conformados a la imagen de Cristo. Para que nosotros seamos más como Cristo todos los días. Ese cáncer de la piel, hermana Mecho, es para que usted sea más como Cristo. Y usted sabrá de qué manera el Señor usó eso para hacerte más como Cristo. Amén. Hermana Betty, la enfermedad que tuvo Juan. Bueno, ayuda a usted y por supuesto ayudó a Juan. Ustedes sabrán de qué manera el Señor usó eso para su propio bien. Para que sean más como Cristo. Amén. Y todos nosotros aquí sabemos qué cosas han pasado en nuestra vida. Efesios 1:11. En Él, la palabra Él refiere a Cristo. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas que según el designio de su voluntad. El Señor hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Vamos a hablar de la voluntad de Dios de aquí un poco, ¿ok? Vamos a enfocar ahora en cada acción de parte de Dios en la providencia. La providencia de Dios no es una sustancia. La providencia de Dios no es un químico. La providencia de Dios es un accionar de parte de Dios. Dios está haciendo algo. El Señor está haciendo algo en este mundo. Si el Señor no hiciera lo que hace en este mundo se desbarata en menos de un segundo. Aquí podemos ver la providencia de Dios tiene dos categorías básicas. La primera se llama subsistencia y el otro gobierno. ¿Qué significa subsistencia? La creación de las cosas, el sostener de las cosas y el proveer para las cosas. El Señor hace, sostiene y provee como parte del sostenimiento de las cosas. Di el ejemplo en el campamento, un vehículo. Es fabricar el vehículo, mantener el vehículo, sostener el vehículo. Y gobierno es dirección de la creación, disposición de la creación y gobierno de la creación. El Señor va dirigiendo, disponiendo y gobernando la creación. Es manejar el carro. ¿Ok? Sostenimiento, subsistencia es hacer el carro, mantener el carro, pero gobierno es manejar el carro de la creación. ¿Están conmigo? Ok. Ahora vamos a enfocar en subsistencia. ¿De qué manera el Señor ha creado, sostiene y mantiene lo que es la creación? Colosenses 1:15 al 17. Él, hablando de Cristo,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él es supremo sobre toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Usted no vino de un mono. ¿Amén? El hombre fue creado por Dios. Génesis 1 y 2. El hombre fue creado por Dios, hecho a la semejanza e imagen de Dios. Y también el Señor hizo los cielos y la tierra. No, la planeta Tierra no es el producto de una explosión. Es el producto de la mente de un ser inteligente que se llama el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Él hizo los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que toda la creación es evidencia de su poder y deidad. Y es el hombre que detiene con injusticia la verdad, que rechaza la verdad, que prefiere negar a Dios y creer en la evolución o en el Big Bang o lo que sea. Pero el Señor creó todas las cosas. Pero no solamente los creó, sino los mantiene, los sostiene. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, el Señor mantiene la creación. Él sostiene la creación. ¿Sabe que si no fuera por el Señor, todo lo que hay explotaría? Yo he dado esta ilustración en esta iglesia anteriormente. ¿Cuántos recuerdan lo que son los átomos, se dice así? Atoms, átomos. Átomos. En el núcleo del átomo hay protones que tienen una carga positiva. Imán es un magnet, right? Un imán. Ok. ¿Qué pasa cuando usted toma dos imanes en el lado positivo y trata de unirlos? ¿Qué hace? Se repelan, ¿cierto? Ok. ¿Por qué entonces el núcleo de los átomos no se explotan? Porque tienen protones positivos. ¿Qué deberían de hacer? Repelar. Deberíamos de explotar en este momento. Y hay una fuerza, según los físicos, hay una fuerza que se llama la fuerza atadora nuclear, que a pesar de la repelación que debería haber dentro del núcleo, lo mantiene. ¿Sabe lo que es eso? Dios, el Señor, manteniendo la unidad del núcleo. Imagínense si todos los núcleos se explotaran en este momento. El universo se desbarata en menos de un segundo. Él sostiene las cosas. ¿De qué manera lo sostiene? Él provee para las necesidades de la creación. El Señor te sostiene. ¿Quién aquí no tiene que comer? Todos nosotros tenemos que comer. Usted dice, bueno, pero yo trabajo. Ok. ¿Quién te dio el trabajo? El Señor. ¿Quién te dio la fuerza para ir al trabajo? El Señor. ¿Quién te dio la salud para ir al trabajo? El Señor. Quita la salud del ser humano y el ser humano no tiene nada. Amén. Él nos sostiene. Mateo 6, 25, 26. Jesucristo hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Las hermanas por la mañana, ¿qué voy a vestir esta mañana?
Y se abren los closets, todos los zapatos caen. La ropa ni se puede mover. En el closet no hay espacio para correr la ropa. Tiene ropa. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor mantiene la creación, los aves, los peces, los animales, y nos mantiene a nosotros. Él provee para nuestras necesidades. ¿Cuál es su necesidad en esta mañana? Si el Señor atiende las necesidades de las aves, ¿cuánto vale usted mucho más en comparación con las aves? Amén. El Señor provee y protege también. Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, entonces el contexto aquí es que esto era en Babilonia, los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia y habían 3 jóvenes judíos que no iban a someterse a la regla del rey, que había que adorar una imagen del rey. Y entonces, frente a la consecuencia y amenaza de muerte, esto fue su respuesta. No es necesario que te respondemos sobre este asunto. 3 jóvenes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes confiaban en la protección de Dios y confiaban en la providencia de Dios, porque si Dios dijera, no los voy a proteger, porque los voy a llevar para casa entonces al cielo, ellos estaban rendidos también a esa voluntad de Dios. Pero el Señor protege su pueblo. Difícil es que nosotros entendamos las maneras en que Dios nos protege muchas veces, porque no sabemos porque nos ha protegido. De amenazas y de peligros que no vemos y no conocemos. Pero creo que muchos de nosotros también hemos visto de qué manera Dios, el Señor, nos ha cuidado de peligros. Y hemos visto, caminando a la casa de noche del trabajo, alguien sospechoso caminando enfrente de uno, manejando y de repente alguien hace una maniobra, hace una mala maniobra y uno entonces tiene la conciencia y la presencia de mente para frenar. Y si no hubiera frenado, ¿qué desastre hubiera sido? Hermanos, hemos visto y también no hemos visto la protección del Señor, que es parte de su sostenimiento, su subsistencia de su creación. Él provee para nosotros y también, hermanos, Él nos protege. Y demos gracias al Señor por eso. Y el Señor nos ama y nos cubra con su amor como parte de su subsistencia. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Quizás nosotros hemos pasado por una prueba, una dificultad, donde se siente que todo el mundo está cayendo. Y en ese momento hemos sentido el Señor cubrirnos con su amor. Como una sábana, como un escudo, para cuidarnos, para levantarnos, para alentarnos. Eso es parte de su sostenimiento. Hermanos, el Señor no es simplemente el que provee para nosotros y nos protege, pero también nos ama
Y ese amor es parte de su subsistencia. No somos, hermanos, sí, no somos como gallinas. ¿Cuántos aquí han tenido gallinas o puercos o lo que sea en su casa? Espero que no aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero en sus países. Un día les contaré el desastre que yo hice en Portugal con unas gallinas. Mi tía todavía 30 años después habla de eso. De todos modos, uno protege las gallinas. Amén. Tiene la reja porque los quiere cuidar de los lobos o de otros animales que se quieren meter. Lobos o zorros. Gracias. Zorros, lo que sea. Uno quiere cuidarlos. Y uno provee para ellos también y los alimenta. Pero el Señor no nos trata como gallinas, hermanos. Él también nos cubre con amor. Somos más que gallinas para Dios. Él nos cubre con su amor, como nuestro Padre Celestial. Amén. Y es parte de su subsistencia. Ahora, lo anterior no significa que no vamos a experimentar pruebas, desafíos o dificultades, sino que el Señor nos preservará en medio de tal. Él estará con nosotros. Amén. Él estará con nosotros. 1 Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano pastor, me hace pensar de ese pastor y su familia, y también esos creyentes en Siria, y los hermanos que hay en el Medio Oriente en este momento. Pero lo que ellos están pasando no debería ser de sorpresa, porque Cristo y después Pedro lo dijo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, no una chispa de prueba, un fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Persecución es algo que nosotros debemos de esperar como creyentes. Es parte de la realidad de ser creyente, es lo que dice aquí. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y esa participación es para hacernos más como Cristo. Amén. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo sé que eso es la reacción normal de cada uno de nosotros. Cuando una prueba llega a nuestras vidas, ¡qué bueno! He perdido el trabajo y no tengo ahorros en el banco. Es su reacción, ¿cierto? No. ¿Qué hacemos? La cara larga, lágrimas, ¡ay de mí! Y no lo digo a la ligera, es algo serio, uno pierde el trabajo. Pero lo que quiero decir es que lo debemos de tener por sumo gozo. ¿Qué quiero decir con todo esto? La providencia de Dios, la subsistencia de Dios, esa protección, esa provisión, ese amor, no significa que somos exentos de pruebas, exentos de problemas, exentos de dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es subsistencia. Ahora, la segunda categoría, gobierno. El carro está hecho. ¿De qué manera Dios maneja el carro de la creación? El Señor dirige, lo guía, dispone, Él toma decisiones en qué va a hacer y qué no va a hacer. Gobierna, orquestando, gobernando de manera general lo que es la creación, lo que Él sostiene. Esto es opuesto al deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo era el movimiento religioso y filosófico, una mezcla del siglo XVII-XVIII.
Muchos de los fundadores de esta nación no eran cristianos, eran deístas. ¿Y qué son los deístas? Ellos dicen que Dios, debería ser, Dios ha creado el mundo y lo ha dejado funcionar como una máquina. Entonces, Dios hace el carro y el carro anda solo. Dios hizo el mundo, Dios hizo el hombre y se echa para atrás para ver lo que hay, lo que sucede. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. En cambio, Él tiene un plan para toda la creación y está ejecutando fielmente su plan. El Señor está manejando el carro de la creación y tiene un destino. Va a un lugar con esta creación. ¿Y sabe qué? Nosotros somos parte de eso. Y mejor creerlo y aceptarlo por fe. Amén. El Señor tiene control absoluto sobre la naturaleza. Salmos 135, 5 al 7. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Hermanos, el Señor tiene control absoluto sobre la naturaleza. No significa que todo fenómeno en la naturaleza es porque Dios lo ha hecho pasar, sino que lo ha permitido suceder. Pero también Él puede hacer que la creación hace cosas. La naturaleza hace cosas. Por ejemplo, Lucas 8, 23 a 25. Jesucristo está en la barca con los discípulos y hay una tormenta. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Cristo está durmiendo. Hay una tormenta y Cristo está durmiendo. Ojalá que nosotros en la tormenta de la vida seríamos capaces de dormir. Pero Cristo estaba durmiendo y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a Él, a Cristo, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Cristo, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, significando que todo estaba tranquilo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Cristo diciendo a los discípulos. Y atemorizados los discípulos se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor tiene control sobre la naturaleza. La naturaleza tiene, por decir, leyes que Dios ha establecido. Pero el Señor no está sujeto a esas leyes. Y Él puede hacer lo que Él quiere con la naturaleza. Ahora, cuando hay un fenómeno, cuando hay inundaciones, como hubo en Texas, o ese aguacero el lunes aquí en la ciudad, yo no había vi los videos del agua entrando en las estaciones del metro. Impresionante. ¿Usted vio? Impresionante. No significa que el Señor está mandando directamente, determinativamente esas aguas. Puede ser producto de fenómenos naturales o consecuencia como reacción de lo que el hombre está haciendo en la tierra. Amén. Pero el Señor tiene control sobre la naturaleza. También tiene control sobre la creación animal. Primera de Reyes 17, 3 al 6. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Está hablando al profeta Elías. Y escóndete en el arroyo de Kerit
que está frente al Jordán. El Señor lo está mandando. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces él fue al oriente, se escondió en el arroyo de Kerit, y dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Unos cuervos, imagínense. ¿Qué son los cuervos? ¿Son animales dados a compartir carne con alguien? Al contrario. ¿Qué quieren comer? Carne. Y el Señor usó cuervos para buscar carne y para llevar la carne hacia Elías. Y uno no puede decir que eso fue una coincidencia. Quizás una vez uno podría decir, ok, algo raro sucedió. Pero vez tras vez, los cuervos trayendo carne a Elías. No es una coincidencia. ¿Qué es? Una diosidencia. Dios mandando al animal. El Señor puede hacer con Carmelo lo que Él quiere en este momento. Amén. El Señor dice, Gabriel, no se preocupe. Yo voy a proveer comida para ti. Y va Carmelo y trae Carmelo un bistec todos los días. Y no se lo come, lo entrega a usted. Pregunto, ¿Carmelo es el tipo de perro que va a compartir un bistec contigo? No. Pero el Señor puede tomar posesión, por decir, puede controlar a Carmelo para que vaya, busca el bistec y lo lleva al pastor. ¿Quién es Carmelo? Es el perro del pastor. Para que los que no conocen a Carmelo. El Señor levanta y derriba reinos. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces el Señor coloca reyes y derriba reyes. El presidente que tenemos en este momento es porque Dios lo ha puesto allí. Y tiene sus propósitos. Y el siguiente que va a venir, el Señor lo va a colocar ahí. El Señor pone reyes y quita reyes. Levanta imperios y derriba imperios. Y eso lo vemos en la historia del Antiguo Testamento. Primero era Siria, después Babilonia, después el imperio medo-persa, después el imperio griego, después el imperio romano. Vemos eso a través del Antiguo Testamento. El Señor levanta y quita. Daniel 4, 25, 26. Que te echarán de entre los hombres, hablando a Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo serán tu morada, y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da el dominio en el reino a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Están conmigo? Hermanos, el Señor está manejando este carro que se llama la creación. Él tiene control sobre la naturaleza, tiene control sobre los animales, Él levanta reinos y derriba reinos. Y el Señor gobierna en la vida de los seres humanos. Primera de Samuel 2, 6 al 7. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece.
Lucas 1, 52 a 53. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El Señor apartó a Pablo desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. El Señor gobierna en nuestras vidas. Ahora, Él no gobierna en nuestras vidas de la misma forma que lo hace en el caso de un perro o de los relámpagos. El ser humano es diferente y eso vamos a explicar ahora. Pero antes de eso, todas las cosas les importan a Dios, grandes y pequeñas. No hay ningún detalle que escape la atención de Dios. Lo cual implica que no hay nada que podemos esconder de Dios tampoco. Amén. Pero no hay ningún detalle que no escapa la atención de Dios. Nada escapa a su atención y está fuera de su providencia, su gobierno. Mateo 10, 29 al 30. ¿No se venden los 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra, sino sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. ¿Cuántos cabellos tiene en su cabeza en este momento? Algunos dicen muy pocos, escuché. Para algunos más fácil contar que otros, amén. ¿Cuántos cabellos tiene en su cabeza en este momento? Nadie aquí lo sabe. Dios lo sabe. Porque Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Y no hay ninguna que escape a su atención y se escape a su gobierno. En resumen, el Señor tiene control absoluto de la naturaleza y de la creación animal. ¿Amén? Piensa en Carmelo y en las lluvias. El Señor tiene control sobre la historia, levantar y bajar reinos, naciones. El Señor gobierna en la vida de los seres humanos. Pero ¿de qué manera el Señor gobierna sobre la naturaleza, los animales, los seres humanos? ¿De qué manera el Señor gobierna en la historia? Sobre la naturaleza y los animales, Él puede controlarlos o permitirlos. ¿Ok? Hemos escuchado al pastor hablar de del decreto, por decir, permisivo y determinativo. Dios actúa a base de decretar, de hacer esto va a suceder, o actúa a base de permitir lo que va a suceder. ¿Me entiende? Son como nosotros los padres, si uno piensa. ¿Cuántos aquí han criado hijos? Levanten la mano. ¿O están criando hijos? Ok. A veces obligamos a los muchachos a hacer cosas. ¿Amén? Y decimos, ok, usted va a recoger su cuarto. Recoge su cuarto ahora. Y el muchacho va a recoger su cuarto y todo. A veces nosotros decidimos permitir a los muchachos hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. Entonces, en vez de yo decir, vas a recoger tu cuarto hoy día, vamos a ver lo que hace. Porque sabe que está supuesto a hacerlo, pero voy a ver lo que hace. Y el muchacho no recoge el cuarto. Ahora, yo estuve en posición de decirle, recoge el cuarto ahora. Pero yo decidí, no, voy a permitir y voy a dejar suceder lo que yo sé va a suceder. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos hecho eso? Amén. Es lo mismo con Dios. A veces Dios dice, esto va a suceder, y a veces el Señor dice, esto voy a permitir. Y es lo mismo entonces Él actúa de esa forma con la naturaleza y los animales. Él puede controlar la naturaleza o los animales y decir, va a hacer esto.
cuando Cristo bajó los vientos y la lluvia en esa tempestad. O Él puede decir, voy a dejar que la naturaleza corra por su camino, porque Él ha establecido leyes naturales. Amén. Eso es lo que estudiamos en la ciencia, en la escuela. Sobre el ser humano es diferente. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos personas. Tenemos, por decir, integridad como seres humanos. No integridad moral, sino que somos seres con personalidad. Somos personas, no somos cosas. No es porque hay algo especial en nosotros, sino que Dios ha hecho en nosotros al crearnos a su imagen y semejanza. Usted no es igual que un gato, aunque el mundo quiere que creamos que somos como gatos y perros. Y porque el mundo enseña que nosotros somos como gatos y perros, las cosas están como están. Amén. Pero la verdad de las cosas, el ser humano es diferente. Tiene una dignidad que nada en la creación tiene. No porque somos especiales, sino que fuimos hechos especiales de parte de Dios. Y entonces, en ese sentido, teniendo personalidad, el Señor no nos controla de la misma forma que controla un gato o un perro o las lluvias. Fuimos hechos como un ser para tomar decisiones libremente. Pero no estamos completamente libres. Usted dice, no, yo soy libre. No, usted no es libre. Pastor, usted puede decidir en este momento que usted quiere ser billonario. Brian, ¿usted tiene libertad en este momento para ser billonario? No. Julio, ¿usted tiene libertad en este momento para ser Superman? Él dice sí. No. No somos libres en ese sentido. Somos limitados. Nuestras decisiones son influidas por las circunstancias, condiciones y opciones que tenemos. Si usted no tiene ningún centavo en el banco, hermano Freddy, en este momento, ¿usted tiene la libertad para coger un avión a Santo Domingo en este momento? No. Bueno, si tiene Mastercard, sí, pero después va a tener problema. No. Somos limitados, tenemos circunstancias, opciones disponibles, tenemos situaciones y condiciones que nos limitan. Sí somos libres para elegir entre esas opciones en esas circunstancias, pero no somos completamente libres. Si usted no tiene documentación en este país, usted no tiene libertad para salir de aquí y volver a su país, y volver para acá después. Amén. No eres libre. No somos libres. No hay nadie libre aquí. Yo no soy libre. Él no es libre. Somos limitados por las circunstancias, las opciones, las condiciones en nuestras vidas. Pero podemos elegir libremente entre esas opciones. El Señor dirige a nosotros a través de influencia y la respuesta del hombre, lo cual el Señor conoce. El Señor puede influir, no controlar, pero influir en nuestras decisiones. ¿Por qué no puede controlar nuestras decisiones? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos con personalidad, somos seres humanos. Él decidió hacernos así, pero Él influye en nuestras decisiones. ¿Cómo? Gobernando las circunstancias para dirigirnos en ciertas direcciones, sabiendo cómo hemos de responder. Pero Él nos determina, por decir, lo que vamos a hacer. Es un poco elevado, pero es importante porque
Los hermanos calvinistas creen que Dios toma posesión de la voluntad del ser humano y obliga que el ser humano tome ciertas decisiones. Nosotros no creemos eso. Somos seres humanos hechos a la imagen de Dios. Y el Señor usa circunstancias en nuestras vidas para dirigirnos en ciertas direcciones. Amén. El Señor nunca es importante, nunca es la fuente de pecado, porque sería contra su voluntad. El Señor nunca va a dirigirnos y va a causarnos a pecar. Amén. Porque Él no es el autor del pecado. Santiago 1, 13 a 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces usted no puede decir, Dios me hizo adulterar. No, no, no. ¿Es la voluntad de Dios que yo adulterara? No, 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 no. Porque Dios es santo. Amén. Dios nunca nos va a dirigir en la dirección de pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Frente al pecado, en el Señor gobernando el mundo, el Señor, para recordar, Él puede controlar o permitir la naturaleza, los animales. En el ser humano, Él puede influir en el ser humano. Él influye en el ser humano, pero nunca va a dirigir al hombre hacia el pecado, porque es contra su voluntad, porque es contra su naturaleza, porque es contra sus atributos. Pero el Señor actúa frente al pecado del hombre. ¿De qué manera? Él puede frenar el pecado. El hombre tiene un deseo, una idea de pecar, de hacer algo, y va en rumbo a hacer ese pecado, y el Señor puede ser que un árbol tumba y impide el camino del hombre. Él puede frenar el pecado. Génesis 20, versículo 6. Y le dijo Dios en sus sueños, esto era Elimelech, se llamaba, Elimelech, frente a la posibilidad de juntarse con Sarai, o Sara, la esposa de Abraham, cuando él mintió y dijo que era su hermana. Y le dijo Dios en sus sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. El Señor puede impedir el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en hacer algo mal hecho? Vamos a ver las confesiones ahora. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en hacer algo mal hecho y algo impidió que nosotros hiciéramos esa cosa mal hecha? Solamente 3 personas. Wow, son santos aquí. Sí. Piensas en hacer algo mal hecho y quedas distraído por algo y te olvidas. Puede permitir el pecado, entonces lo puede frenar, puede prevenir, puede permitir. Bueno, si vas a hacer eso, hazlo. Hechos 4, 14, 16. En las edades pasadas, Él, el Señor, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pecar. Él lo puede permitir. Él no originó ni influyó en esa mala decisión, pero lo puede permitir. Y lo puede usar para bien. El Señor puede usar el pecado del hombre para bien. No significa que el Señor desea ese pecado, pero aún en su poder y soberanía lo puede utilizar para bien. Y eso lo vemos en el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, lo cual vamos a mirar el pasaje al terminar.
Si sumamos todas las acciones de los seres humanos y los acontecimientos del mundo, el resultado es la historia. Piensa en su vida individual en este momento. Piensa ahora en la vida de su familia que vive contigo, la vida de cada uno y sumarlo. Ahora piensa en la vida de todas las personas, las vidas de todas las personas en tu barrio en este momento, en tu ciudad, en tu estado, en nuestra nación, en la tierra. La suma de todas esas vidas, la suma de todas las decisiones en esas vidas, hermanos, eso es la historia. ¿Me entiende? Eso es la historia. Y el Señor como soberano decreta la historia por medio de dos maneras. Directa y permisiva. Usamos quizás de maneras diferentes las palabras, pero al fin es igual. Yo miro todo lo que pasa, es que Dios lo ha decretado de una forma u otra. De manera activa, determinando, esto va a suceder, o permitiendo. Y el Señor lo permita. Y Él tiene sus propósitos en permitirlo. Pero nada coge al Señor por sorpresa en la historia. Amén. No sé si me entiende. El resultado de la historia, al final, el Señor está dejando que suceda. Y Él actúa de manera activa y permisiva, haciendo y causando y permitiendo. Y al final es una historia. Y en su decreto, de manera que Él actúa, Él puede actuar directamente determinando la naturaleza y los animales, influyendo a los seres humanos. Amén. Controlando los animales o permitiendo los animales y la naturaleza, influyendo en los seres humanos. Y en su permiso, Él puede permitir en la naturaleza, puede permitir en los animales, Él permite en las acciones de los seres humanos, especialmente el pecado del hombre. Es como que el Señor está tejiendo, ¿se dice así? Tejiendo. ¿Quién sabe aquí lo que es un tapiz? Un tapiz. Tapiz. ¿Qué es un tapiz? Un tapiz es como un retrato grande hecho de tela y con hilos. Y con los hilos hace los colores y hace el dibujo. Amén. El Señor está haciendo un tapiz de la historia. Pero por detrás del tapiz, ¿quién ha mirado detrás de un tapiz? Parece un desorden, ¿cierto? Hay líneas cruzadas por toda parte, así. Nosotros vemos el tapiz lindo por enfrente, lo que es la historia, pero por detrás no sabemos de qué manera Dios está trabajando. A veces de manera activa y a veces de manera permisiva. Y no lo sabemos. Y hermanos, no tenemos que saber. Al final no necesitamos saber. Porque confiamos que Dios es bueno y sabio. Amén. Por eso hay que vivir con fe. Porque al final no somos llamados a entender de qué manera Dios trabaja. Los hermanos calvinistas los respeto. Pero ellos quieren entender todo 100%. Imposible. Bueno, no hay, hermano, usted no estaba escuchando, no hay luck. Parece que el hermano Eliezer no escucha. ¿Cómo podemos saber cuando el Señor está actuando directamente o por permiso en dada situación? Por lo general, no lo podemos saber, excepto cuando se trata de pecado. Cuando se trata de pecado, podemos decir, eso no viene de Dios. Pero todo lo demás, pastor, al final, el Señor va trabajando de manera directa o indirecta, permitiendo. Y no podemos saber, y no necesitamos saber, porque dice Isaías 55, 8 al 9,
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, hermana Mecho, con ese cáncer, el Señor permitió eso llegar a su vida. Pero lo bueno es que Él puede usar eso. Si tuviste un accidente de carro, no puedo decir si el Señor dejó que algo sucediera para que tuvieras un accidente para usar ese accidente. No sé. Pero descansemos en la bondad y la sabiduría de Dios. Porque no hay ningún detalle que escapa a su atención. Y hermanos, Él tiene todo bajo control. Pero lo que sí podemos confiar es que la providencia de Dios es dirigida a través de la bondad y la sabiduría de Dios, y que Él desea lo mejor para nosotros. Como leímos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Por qué es importante en todo esto? ¿Aprendieron algo hoy día? Amén. ¿Tiene humo saliendo de los oídos en este momento? Un poquito, ¿cierto? Un poquito. Esto no es para llenar la cabeza. Esto tiene implicaciones prácticas para su vida. ¿Por qué? Porque vivimos la vida. Amén. Nos aliente en medio de nuestras circunstancias saber que el Señor está sosteniendo y gobernando en nuestras vidas. Sea una pérdida de trabajo, sea una enfermedad que llegue a su vida, o la vida de un ser querido, sea lo que sea, el Señor está gobernando. El Rey está en el trono. Hermanos, y Él es bueno y sabio. Y a veces difícil de entender eso en el momento. Yo lo entiendo. Lo he vivido. Ustedes lo han vivido. Pero con el beneficio de pasar del tiempo podemos mirar atrás y decir, el Señor fue bueno y sabio en eso. De alguna forma u otra. Nos alienta en el medio de nuestras circunstancias. Nos da confianza en nuestras circunstancias. Yo no sé qué hay por delante en mi vida. En este momento estoy en esta situación. Yo no sé por qué he llegado a esto. Yo sé que el Señor es bueno y sabio, pero yo no sé qué va a traer mañana en mi situación. Pero podemos caminar por fe confiando que Él es bueno y sabio y que Él está en control. Es importante la providencia de Dios para el creyente porque nos alienta, nos da confianza y, hermanos, nos da sentido. El ser humano es alguien, es creación de Dios que tiene que buscar sentido en su vida. Es lo que nos hace diferente a los animales. Mira, el perro mío, Rigo, ese perro, lo único que le importa en la vida es comer. Lo único que le importa en su vida es comer. Y olvida de todo. Usted lo puede maltratar en un momento y usted saca la comida. Ya eres el mejor amigo de él. Porque él no hace sentido del mundo. No busca tener sentido en el mundo. El ser humano busca tener sentido. El ser humano quiere saber por qué. El ser humano quiere saber para qué. Se ven los niños. Cuando el niño llega a 9, 10, 11 años, aún 7, 8 años, comienza a preguntar ¿por qué? ¿Y para qué? Y sigue, y los padres se cansan a veces, y siguen haciendo preguntas. Porque el niño, como portador de la imagen de Dios, quiere hacer sentido del mundo.
nosotros también como creyentes. Y en medio de la situación, queremos buscar ¿por qué? ¿Con qué fin? ¿O simplemente todo esto es un accidente y yo soy casualidad? Yo soy alguien sufriendo en la casualidad. No, la providencia de Dios da sentido a nuestra vida. Y podemos mirar atrás en nuestra vida y decir, ahora veo por qué cómo el Señor usó esto y aquello en mi vida. Da sentido a nuestras vidas. Si hay alguien, y voy terminando, si hay alguien que tenía razón en su vida de quejar contra Dios, era José en el Antiguo Testamento. Para los que no conocen la historia, José era el hijo de Jacob. Y Jacob cometió el pecado de querer ese hijo más que los 11 otros hijos que tenía. Y crió envidia de parte de los otros hijos hacia a José. Y el Señor tenía un propósito con José porque le dio sueños que reveló que sus hermanos y aún sus padres iban a reverenciarlo un día. Los hermanos tenían celo. Un día papá dice, vaya a buscar a tus hermanos porque los mandé a pastorear a las ovejas. Y vaya a ver lo que están haciendo. Y él fue y ellos estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Y llegó allá y ellos decidieron que lo iban a matar. Imagínense. Simplemente uno fue, y no es la culpa del muchacho. No era culpa de él que era el preferido de papá, era la culpa de papá. No era culpa de él que Dios le había revelado esos sueños. Sí, él fue un poco bocón en compartir esos sueños con los demás. Y no era culpa de él que papá le pidió que fuera a buscar a sus hermanos y él encontró a sus hermanos haciendo lo que no tenían que hacer. Lo iban a matar. El Señor los frenó de alguna forma. Y usó, creo que fue Rubén. Y Rubén dijo, no, mejor lo echamos en un pozo. Y lo tiraron en el pozo. Y él iba a sacarlo después. Vinieron unos ismaelitas, llegaron por ahí, lo cogieron y lo llevaron en esclavitud. Y lo vendieron en esclavitud. Lo llevaron a Egipto, a otro país, a una tierra desconocida. Imagínense teniendo 16, 17 años. Sus hermanos quieren matarte, te echan en un pozo y viene una gente extraña, te sacan y te llevan a otra tierra y te venden en esclavitud. Fue vendido a Potifar y el Señor comenzó a prosperarlo en la casa de Potifar. Pero ¿qué problema había en la casa de Potifar? La esposa de Potifar. La esposa de Potifar fue detrás de él, quería acostarse con él. Él con integridad delante de Dios y también con integridad delante de Potifar no quiso meterse con la mujer y huyó. Ella falsamente lo acusó de violación, de intentar una violación y lo echaron en la cárcel. En la cárcel hay dos personas ahí, el copero y el panadero, gracias. El panadero del rey, que por diferentes motivos fueron echados en la cárcel. Otra vez José tiene sueños y él sueña que el copero va a salir libre y el otro va a morir. Cuando el copero es sacado, él dice al copero, no olvide de mí y hable al rey de parte mía. Olvidó de él. Finalmente el faraón, el rey, comenzó a tener sueños. Y el copero dijo, yo conozco a alguien que puede interpretar sueños. Y fueron y lo sacaron de la cárcel. Interpretó el sueño del faraón, que iba a llegar un hambre grandísimo a todo el mundo y que había entonces que guardar los granos para poder vivir en el tiempo del hambre. Faraón lo puso como su asistente vicepresidente de Egipto.
de repente llegan sus hermanos, los que querían matarlo, y ellos van pidiendo comida, porque su papá les mandaron. Ellos no reconocen a José. José los reconoce a ellos. Eventualmente él revela que él es su hermano y es reunido con su padre. Si había alguien que tenía razón de quejar contra Dios por su vida y el desarrollo de su vida, fue José. ¿Cuándo dicen amén? Y José, en el capítulo 50 de Génesis, al final, cuando es reunido con sus hermanos y con su papá, después su papá muere. ¿Qué sucede entonces? Sus hermanos están asustados. Y dicen, bueno, papi ha muerto, ahora nos toca a nosotros morir, porque va a coger venganza en contra de nosotros. ¿Cuál fue la actitud de José frente a la providencia de Dios en su vida? Porque el Señor permitió ese pecado y lo usó para el bien, para salvar muchedumbre, mucha gente. Porque José llegó a ser vicepresidente de Egipto y con un plan pudo salvar el pueblo del hambre. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quién soy yo para contradecir y enojarme con lo que Dios ha permitido en mi vida y de la manera que Él ha usado mi vida? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Quién originó el mal en contra de José? Sus hermanos. Y el Señor tomó ese mal pensar y lo encaminó para bien. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. La providencia de Dios nos permite hacer sentido de nuestras vidas y lo que ha pasado en nuestras vidas. No menosprecio, no tengo en mínimo el dolor que quizás usted ha experimentado en su vida. Pero lo que yo quiero decir es que el Señor, en su providencia, ha permitido ese dolor en su vida para su bien. Y Él es bueno y Él es sabio. Y Él tiene sus propósitos y es para el bien de su creación. José tenía mucha razón de quejar contra Dios. Y ver la mano de Dios le permitió hacer sentido de la vida que él quizás en ningún momento quería, pero el Señor tenía para él. Amén. Termino con esto. Es un comentario de un teólogo llamado Millard Erickson. Y él dice, hablando de José, es decir, aunque permite que ocurran algunos pecados, Dios los dirige de tal manera que el bien sale de ellos. Probablemente el caso más dramático de esto en las Escrituras es la historia de José. Sus hermanos deseaban matarlo, deshacerse de él. Este deseo ciertamente no era bueno. No fue causada ni aprobada por Dios. Sin embargo, les permitió cumplir su deseo. Pero, con una ligera modificación, Rubén instó a los hermanos a no matar a José, sino simplemente a arrojarlo a un pozo, pensando en liberarlo más tarde. Pero entonces entró otro factor. Llegaron mercaderes madianitas y los hermanos, desconocidos para Rubén, vendieron a José como esclavo. Nada de esto era lo que Dios había querido, pero lo permitió.
y usó las malas intenciones y acciones de los hermanos de José para el bien final. El Señor estaba con José. A pesar de las intrigas y mentiras de la esposa de Potifar y de la falta de fidelidad del jefe de los coperos, José tuvo éxito y gracias a sus esfuerzos, un gran número de personas, incluida la familia de su padre, se salvaron del hambre. José fue lo suficientemente sabio como para reconocer la mano de Dios en todo esto. Declaró a sus hermanos: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Génesis 45:8. Y después de la muerte de Jacob les reiteró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entre dicho y hecho, mucho trecho. Y de ahí entra la fe. Si creemos en el Señor y creemos al Señor, creemos y confiamos en su bondad y en su sabiduría en gobernar en nuestras vidas. Nosotros no somos independientes. Nosotros no somos libres en el sentido absoluto. Nosotros somos parte de la historia de Dios. Y este carro de la creación va hacia una dirección. Entonces, no sé cuál es su situación en este día o qué ha pasado en su vida, pero confíe en el Señor. Y si no confíes, vas a desesperar entonces. Si no hay esperanza, si no hay fe, ¿qué resulta? Desespero. Desespero sobre lo que ha pasado, desespero sobre lo que está pasando y desespero sobre lo que va a pasar en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias, Señor, que usted es soberano y todopoderoso. Gracias por su providencia. Ahora voy a pedir que el pastor venga. Quiero que se mantenga en oración y permítame decirle esto. Esta verdad es trascendental en la vida de cualquier ser humano. Le va a permitir vivir mejor. Le va a permitir vivir sin ansiedad. Le va a permitir vivir sabiendo que detrás de todo hay un propósito maravilloso de parte de ese Dios que le creó, que nos sostiene y que quiere lo mejor para nosotros. Viviendo en Miami, me tocó escuchar el caso de una anciana que iba al hospital porque estaba enfermita, iba a un examen regular y llamó a un taxi para que la llevara al hospital. El taxista resultó ser un loco que manejaba como un enfermo, como un maniático, al punto tal que en el camino el chofer provocó un accidente. La pobre viejita se quejaba de la locura del chofer. Los que vieron la maniobra del chofer y cómo chocó el vehículo, se quejaban y criticaban las maniobras locas del chofer, y de manera especial viendo cómo la pobre abuelita, la pobre viejita, estaba sufriendo con el accidente. La abuelita fue llevada al médico, al hospital, y le hicieron exámenes. Y por alguna razón, siendo los médicos y los hospitales, siendo verdaderos vampiros, también le sacaron sangre para analizar cualquier cosa extraña que pudiera haber.
Y los médicos descubrieron, oiga bien, los médicos descubrieron por medio de los exámenes de la sangre, descubrieron que la abuelita estaba teniendo un alto grado de un veneno que la estaba matando en su cuerpo. ¿Escuchó bien? Los médicos descubrieron que la mujer, que la abuelita, tenía un alto grado de un químico en su cuerpo que la estaba matando lenta, gradual y progresivamente. Un químico, un veneno que no debe existir en la sangre. Los médicos llamaron a la policía. Y obviamente hablando sin saber, la abuelita, que el que la estaba entrevistando era un policía, le comenzó a preguntar: doña, ¿dónde usted come? ¿Asiste a algún restaurante que va a comer de manera cotidiana? La abuelita dijo: no. ¿En su casa usted se prepara la comida? La abuelita al principio dijo: sí, yo me cocino y yo me preparo la comida. Pero luego se recordó y dijo: mire, doctor, porque pensaba ella que era un doctor, ahora recuerdo que hace algunos meses atrás recogí a una pareja muy linda que me ayudan en todo en la casa, me cuidan el jardín, me ayudan con los perros, me limpian la casa, y ellos me están ayudando y yo estoy viviendo una vida tranquila con ellos. Ellos también me cocinan. Y la verdad de las cosas que no tengo preocupación con ellos. Cuando el policía escuchó eso, fueron a la casa y con una orden interrogaron a la pareja que vivía con la abuelita. Y al interrogarla, y ellos identificándose como policías, esa pareja que vivía con la abuela tuvieron que declarar que ellos le estaban dando poco a poco veneno por medio de la comida que ellos cocinaban para ella. ¿Con qué intención? La querían matar para quedarse con toda la propiedad y con todos sus bienes. Fue un terrible accidente. Fue un terrible chofer. Pero Dios permitió la locura de ese chofer. Permitió algún grado de males que provocó el accidente en la abuela. Y Dios lo permitió con un solo propósito: descubrir que a la abuelita la estaban matando. La estaban envenenando. ¿Entiende lo que estoy tratando de comunicarle en este día? A los que aman a Dios, a los que creen en el Señor, a los que están conscientes de esa realidad, y aún aquellos que no están conscientes de todo esto, todo obra con un propósito para bien. Porque Dios no solamente ha creado su creación, valga la redundancia, sino que sostiene su creación, protege su creación y ayuda a su creación con un propósito maravilloso. Como decía el pastor Jerry, yo no conozco su circunstancia. En general, yo tampoco conozco la circunstancia de cada presente, excepto algunos detalles generales. Pero los que aman a Dios
detrás de todo ese mal que puede estar ocurriendo, detrás de toda esta desgracia que podría estar ocurriendo, humanamente hablando, Dios tiene un propósito para bien. Y dependiendo de la actitud que usted tiene para esa circunstancia, usted va a poder descubrir el regalo que Dios tiene como consecuencia de esa desgracia, de ese mal, de ese problema, de esa eventualidad, de esa situación humanamente mala. Dicho sea de paso, el tema que predicó el pastor Jerry hoy día ya lo tiene preparado de antemano y tenemos fechas donde yo predico ciertos domingos y el pastor predica otros domingos. Por lo tanto, el Señor permitió que usted estuviese hoy día para escuchar estas verdades, porque el Señor quería que usted aprendiera algo grande para usted. Abra su corazón al Señor. Abra su corazón a los planes de Dios. Abra su corazón a la herramienta, a la instrumentación y a la providencia de Dios, que todo lo está guiando para bien, tanto para usted y tanto para sus seres queridos que le rodean. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra. Bendice esta enseñanza tan importante, tan crucial, tan determinante que es aprender que la providencia de Dios está permitiendo todo con un gran propósito, porque usted nos ama. Quizá usted ha venido por primera o por segunda o por tercera vez. Es tiempo que usted entienda que usted tiene que comenzar a vivir con Dios, por Dios y para Dios, a través de Jesucristo. Que el Padre envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que el propósito principal de ser enviado Cristo fue para ayudarnos, para al creer en Él tener vida eterna. Usted quisiera el día de hoy comenzar una vida cercana con Dios, una vida caminando con Dios, una vida aprendiendo de las causalidades de Dios, de las diosidencias de Dios. Lo único que usted tiene que hacer para comenzar a confiar en Dios, a ser alentado por Dios y a esperar buenas dádivas de Dios, aún en esas circunstancias difíciles, usted lo único que tiene que hacer es rendir su vida a Cristo y decirle: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, perdona todas mis maldades y ven a vivir a mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo te recibo hoy día, yo entrego mi vida a ti en fe y en arrepentimiento. Y Dios va a comenzar a trabajar en usted. Al final del servicio, puede buscarme a mí, puede buscar al pastor Jerry, para que podamos orar con usted y orar con usted y por usted, para que el Señor bendiga su vida. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por todo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.